La internacionalización de una empresa es el proceso por medio del cual la organización crea las condiciones para preparar la salida al mercado internacional de la organización, entendida esta como la posibilidad de insertarse en dicho mercado o ampliar o sostener la vinculación al mercado internacional. Esto quiere decir que para hablar de un proceso de internacionalización, primero debemos articular la dinámica organizacional interna, la estrategia organizacional, la filosofía de la institución en función de este mercado internacional. Salir a los mercados internacionales no debe ser una aventura, no debe ser una decisión coyuntural, resultado de algún tipo de crisis, sino una idea pensada estratégicamente que ayude a alimentar el proceso de desarrollo de la empresa. Una pequeña y una mediana empresa pueden prepararse, pueden crear condiciones para poderse adaptar, para poder entrar y poder permanecer en los mercados internacionales. Es importante tener en cuenta que las economías que más crecen son de mercados emergentes. Las empresas colombianas que pretendan internacionalizarse deben mirar con ojos a países como Brasil, India, Chile, China, etcétera, que son mercados interesantes para el presente y el futuro. Insertarse en los mercados internacionales implica reconocer que hay diferencias entre la participación de una empresa en el mercado doméstico, ya sea local, territorial o nacional, y la participación en negocios en los mercados extranacionales, o sea, en los mercados internacionales. Este reconocimiento de diferencias implica que se valoren algunas variables o criterios que son fundamentales y que pueden marcar las posibilidades de éxito o fracaso de una empresa en los mercados internacionales. Veamos el caso, por ejemplo, del riesgo cambiario. En el mercado doméstico yo le pago a mis proveedores y le cobro a mis clientes en la misma moneda, no tengo problemas de riesgo cambiario. Pero cuando yo salgo a los mercados internacionales, entonces aquí se presenta un cambio fundamental, y es que a mis proveedores les pago en la moneda nacional, pero yo le voy a cobrar a mis clientes en una moneda extranjera. Entre la moneda extranjera, digamos el dólar y el peso, se corre el riesgo de que se presenten fluctuaciones, llamémoslas devaluación o revaluación, que pueden ser el resultado de cambios en el tiempo. Entonces, ¿cómo cotizo yo mi mercancía en dólares cuando yo estoy produciendo en pesos sin que vaya a tener pérdidas a la hora de recibir esos dólares y cambiarlos a pesos? Ese es el riesgo cambiario. Hay que tener en cuenta que hay unos costos de penetración de estos mercados, o sea, salir al exterior requiere de cierta planeación, requiere de ejercicios de hacer contactos, requiere búsqueda de mercados, clientes o proveedores, etcétera, y esto lógicamente implica costos, implica un recurso humano, puede implicar viajes. Entonces hay que tener en cuenta que pueden haber unos costos iniciales transaccionales de penetración a ese mercado. Un elemento fundamental adicional es el tema de los costos logísticos. En el mercado internacional generalmente se incurre en la vinculación de diferentes medios de transporte, aéreo, marítimo, etcétera, que a veces en el nacional no se dan, y eso explicaría que habría costos adicionales que se deberían tener en cuenta. Cada vez más países han ingresado a la Organización Mundial del Comercio, a la vez que los aranceles a nivel mundial han bajado. Por ende, los aranceles no son la gran barrera para que nuestras empresas puedan internacionalizarse. Por último, hay dos variables fundamentales que se deben tener en cuenta: las diferencias normativas. Es posible que entre un país y otro existan reglamentaciones, existan normas, existan leyes que sean diferentes a las que se aplican en tu país. Por ejemplo, los requisitos sanitarios, los requisitos ambientales, las normas técnicas o sencillamente las licencias específicas que se requieran para cierto producto. Debes tener en cuenta que de un país a otro pueden ser diferentes. Y por último, el tema cultural. Realmente interactuar con otro país puede implicar no solo la posibilidad de hablar con una persona en otro idioma, sino que realmente tengan otra cultura que se refleje en otros hábitos de comportamiento, otra forma de comprender la negociación, la generación de confianza, etc. No hay que imaginarse que todos los extranjeros somos paisas o somos bogotanos o somos costeños, no. Realmente el extranjero puede tener ciertos valores y comportamientos culturales diferentes. Eso no quiere decir que el mundo exterior sea totalmente diferente. Muchas variables que usted ha tenido en cuenta en sus negocios domésticos también le van a ser de utilidad en el manejo de los mercados internacionales. Somos dados a creer que la internacionalización de las empresas es el proceso de exportar en el mercado internacional. Realmente exportar puede ser una manera de participar en los mercados internacionales.
Sin embargo, hay que entender que hay diferentes maneras de internacionalizarnos. Las importaciones pueden ser parte de nuestro proceso de internacionalización en la medida que nosotros involucramos maquinarias o materias primas de mejor calidad que nos permitan ser más competitivos incluso en el mercado doméstico. Las inversiones internacionales. Yo podría incluso pensar en incursionar en los mercados extranjeros a través de inversiones o incluso podría tener alianzas con inversionistas extranjeros que quisieran participar conmigo en mi empresa. Las franquicias, cuando yo logro tener una empresa consolidada con una marca reconocida que podría llegar al exterior, o al contrario, buscar una marca externa o un producto externo y franquiciarlo para poderlo ofrecer aquí en mi mercado local. Todas estas son maneras de participar de manera eficiente en los mercados internacionales. Aunque se podría decir que internacionalizarse no es una obligación, la realidad es que el proceso de internacionalización se ha vuelto casi que inevitable para las empresas. La vinculación de nuestro país a los mercados internacionales, la apertura económica y la firma de tratados hace que incluso empresas que hoy solamente estamos en el mercado doméstico estemos siendo afectadas positiva o negativamente por la internacionalización, o sea, por los mercados internacionales. Competidores extranjeros, competidores nacionales que utilizan insumos importados, nosotros mismos compramos insumos a proveedores nacionales pero que los están importando, etcétera, hacen que la internacionalización sea un proceso casi que inevitable. Entonces, más que pensar en si es necesario o no, hay que entenderlo como una gran oportunidad. Las empresas que deseen competir en los mercados modernos, que deseen permanecer incluso en los mercados locales, deben estar preparados incluso para competir con proveedores y con competidores internacionales. Hay una gran realidad, la realidad de que los mercados se abren, de que los mercados se conectan y nosotros directa o indirectamente estamos conectados con esos mercados internacionales. Entonces pensemos que la internacionalización podría ser un gran paso, incluso de la pequeña y la mediana empresa, para avanzar en su proceso de desarrollo. Ya no es suficiente que yo crea que puedo competir con empresas locales, sino que yo me prepare para poder ser competitivo enfrentando incluso a empresas extranjeras en los mercados internacionales o empresas extranjeras que participan en mi mercado. Entonces la internacionalización es una gran oportunidad para nuestras empresas. La mayor parte de los flujos internacionales de exportaciones son entre los mercados desarrollados. La explicación es que lo que más se está intercambiando a nivel mundial son productos con alto valor agregado, innovación y desarrollo tecnológico. Si queremos internacionalizarnos, debemos fortalecer nuestra innovación y agregar valor a nuestras mercancías.